Harry Potter, de 8 años, vivía en el número 4 de Private Drive con su tía Petunia, su tío Vernon y su primo Dudley. Los Dursley eran sus únicos parientes vivos, y Harry había terminado viviendo con ellos tras la muerte de sus padres. Lo único que Harry sabía sobre el fallecimiento de sus padres era que un amigo de la familia los había matado. Supuestamente, Harry tenía un padrino que había perseguido al amigo de la familia y lo había entregado a la policía, pero resultó gravemente herido en el proceso. Si su supuesto padrino despertaba del coma, Harry tendría la oportunidad de vivir con él. Pero habían pasado 7 años y el supuesto padrino aún no había aparecido. Los Dursley eran una familia normal y estaban orgullosos de ello. Acogieron a Harry, lo alimentaron, lo vistieron y lo enviaron a la escuela, cosas perfectamente normales para una familia que acoge a un huérfano. Vernon trabajaba en una empresa llamada Grunix, que fabricaba taladros y los suministraba al por mayor a grandes constructoras. Petunia era ama de casa y cuidaba de Dudley y Harry. En definitiva, una familia completamente normal. Vernon había reformado recientemente el ático para usarlo como la nueva habitación de Harry. La pequeña segunda habitación en el segundo piso era mejor reservarla para invitados. Un compañero de trabajo le había comentado a Vernon que el valor de reventa de la casa aumentaría con una habitación en el ático totalmente acondicionada. A juzgar por la sonrisa en el rostro del hombre corpulento después de que se marcharan los cesadores, su compañero tenía razón. Así que ahora Harry estaba instalado en su nueva habitación con todas sus cosas ordenadas. Si había algo que le gustaba más de su nueva habitación, era el mayor espacio y la ventana más grande que daba al patio trasero. Tenía muchas ganas de poder ver las estrellas por la noche. Harry era un niño bastante perspicaz, sobre todo para su edad, así que con los años se había dado cuenta de que, aunque sus tíos lo cuidaban, seguían manteniendo cierta distancia emocional con él. Nunca se encariñaron mucho con él y a veces los pillaba mirándolo si ocurría algo raro sin motivo aparente. Pero Harry no podía quejarse mucho de su vida. Tenía comida, ropa, educación y lo dejaban jugar cuando terminaban sus tareas. Harry, vamos a tener que guardar algunas de las cajas viejas aquí arriba otra vez. No hay espacio en el garaje para el coche con todas las cajas dentro, le dijo Vernon a su sobrino mientras subía una caja de cartón con las palabras cosas del colegio escritas con rotulador en un lateral. De acuerdo, tío Vernon. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Harry cortésmente. Si pudieras subir algunas de las cajas pequeñas, sería genial. Vernon asintió mientras colocaba la caja de cosas del colegio en el rincón más alejado del dormitorio del ático. De acuerdo, respondió Harry mientras bajaba la corta escalera que Vernon había reemplazado por la vieja trampilla. La flamante puerta de madera que separaba la habitación de Harry estaba al final de la escalera, lo que facilitaba mucho el acceso. Apenas 20 minutos después, en el rincón más alejado de la nueva habitación de Harry había una docena de cajas de cartón apiladas, además de 8 cajas de zapatos llenas de cachivaches que Vernon y Petunia habían coleccionado a lo largo de los años. Bueno, la cena no estará lista hasta dentro de 2 horas, ¿qué habrá en algunas de estas cajas?, se preguntó Harry en voz alta mientras se acercaba a las cajas de cartón. Al revisar algunas, encontró cosas comunes, algunas decoraciones navideñas, ropa de invierno extra y juguetes viejos de cuando él y Dudley eran pequeños. Solo cuando Harry miró dentro de la primera caja que Vernon había traído, la de cosas del colegio, encontró algo interesante. Libros antiguos encuadernados en cuero, plumas y tinteros, un tipo extraño de papel grueso que pensó que podría llamarse pergamino y, lo más curioso, un cuaderno con la palabra notas escrita y un nombre debajo. El nombre era lo que realmente le resultaba extraño a Harry. Lily Evans era el nombre de su madre antes de casarse, según la tía Petunia. Pero las hermanas se habían distanciado después de ir a diferentes institutos. Por lo que él sabía, ninguna de las dos había guardado las cosas de la otra. Sin que nadie lo supiera en ese momento, había una caja casi idéntica a la que Harry estaba revisando en la bóveda de la familia Potter en Gringotts. Estaba llena de los viejos libros de texto de la escuela secundaria de Petunia y otros útiles escolares. Ansioso por saber más sobre su madre, Harry abrió el cuaderno y empezó a leer. Tenía un nivel de lectura alto, uno de los mejores de su clase, y entendía la mayoría de las palabras, aunque algunas le parecían un galimatías. Pero durante la siguiente hora, Harry leyó los viejos apuntes de su madre y descubrió que la magia era real. Se topó con términos que no entendía. Runas, aritmancia, oclumancia, pociones, encantamientos, transfiguración, todos marcados con su lugar correspondiente en el cuaderno.
Al volver a la caja, Harry descubrió que estos términos desconocidos tenían sus libros de texto correspondientes. Con una extraña sensación de euforia ante la posibilidad de aprender de su madre, aunque solo fuera indirectamente, Harry guardó los libros y bajó a cenar. Justo cuando bajaba la corta escalera al segundo piso, Petunia llamó a Harry y a Dudley para que bajaran a cenar. La cena transcurrió entre charlas entre los tres Dursley, con alguna que otra intervención de Harry. «¿Y bien, Harry, disfrutaste del campamento de verano?», le preguntó Vernon a su sobrino. Vernon había pagado casi 300 libras esterlinas para que Harry asistiera a un campamento de verano durante 2 semanas a finales de julio. De hecho, Harry celebró su cumpleaños solo 2 días después de que terminara el campamento. «Sí, tío Vernon, fue divertido», respondió Harry, recibiendo un breve asentimiento de Vernon. «Bien, me alegro de que te hayan mantenido interesado, demuestra que están haciendo bien su trabajo», comentó Vernon. La principal razón por la que Vernon había pagado por ese campamento, además de que era relativamente barato para 2 semanas de campamento de día, era porque enseñaba técnicas artesanales tradicionales y se centraba en ayudar a los niños a ser independientes y seguros de sí mismos. Harry siempre había sido un poco reservado con los demás niños de su edad, entre tímido y demasiado avanzado intelectualmente para sus compañeros. Se suponía que este campamento ayudaría a los niños a superar su timidez enseñando en grupos una nueva habilidad o manualidad juntos. Ofrecían actividades como costura, talla de madera, los fundamentos de la herrería e incluso alfarería. Harry había demostrado un talento prodigioso en su clase de arte en la escuela, así que Vernon lo había inscrito en el campamento. El niño no se había vuelto más hablador, pero le daba un lugar a donde ir durante el día durante al menos 2 semanas del verano. Harry al menos se lo había pasado bien y había probado prácticamente todo lo que se ofrecía, incluso el curso de costura, que los demás niños de su edad consideraban de chicas. Harry había pensado que aprender a coser a mano sería divertido. Después de cenar, Harry volvió a su habitación y continuó leyendo las notas de su madre donde las había dejado. Decidió coger el primer libro mencionado, Teoría Mágica de Adalbert Watling, y se puso a leer sobre magia. Se quedó despierto hasta tarde leyendo, tropezando solo con términos completamente desconocidos, y se propuso buscar en el diccionario tantas palabras que no reconociera como pudiera. Era la semana antes de que Harry y Dudley volvieran a la escuela primaria cuando Harry empezó a practicar lo que se llamaba oclumancia. Aunque Harry no creía haber conocido nunca a un mago o bruja, salvo quizás a aquel tipo del sombrero de copa que le había regalado un lazo en la tienda, la idea de que alguien pudiera leerle la mente le daba miedo. Así que se propuso practicar y aprender oclumancia. El primer paso consistía en meditar, una palabra que Harry tuvo que buscar, así que se sentó en su cama en el ático e intentó concentrarse en su respiración. Tras fracasar la primera y la segunda noche, Harry por fin sintió que había conseguido despejar su mente durante al menos 1 minuto o 2 la tercera noche. Estos intentos nocturnos de meditación dieron sus frutos a finales de noviembre, cuando Harry por fin se encontró capaz de entrar en lo que el libro llamaba un estado meditativo. Tras seguir practicando durante el resto del año, Harry dio su primer salto al aprendizaje de la magia, cuando una noche se encontró imaginando un vacío de luz tenue lleno de pequeñas esferas de luz ligeramente más brillante. Esto es raro, pensó Harry mientras observaba las esferas, cada una no más grande que una pelota de ping-pong, que flotaban en el espacio. ¿No se supone que no debo pensar en nada?, se preguntó el chico antes de parpadear y encontrarse de nuevo sentado en su cama. ¿Qué demonios?, se preguntó Harry mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. La sesión de la noche siguiente lo llevó de nuevo al vacío sombrío y sus numerosas esferas flotantes. Harry observó atentamente para intentar descifrar qué era ese lugar. Notó que algunas de las esferas eran de un blanco azulado, mientras que otras eran de un negro violáceo. Intentó contarlas, pero perdió la cuenta cuando seguían moviéndose. Finalmente, logró contar una pequeña área y dividió 32 esferas, unas 17 de blanco azulado y 15 de negro violáceo. Justo antes de abrir los ojos en su cama, Harry notó que una de las esferas de blanco azulado y una de las de negro violáceo chocaban y se convertían en una sola esfera de color gris plateado. Estas sesiones nocturnas continuaron durante el resto del invierno. Harry se encontraba en el vacío tenue y observaba las esferas. Había descubierto que a veces las esferas chocaban y formaban una esfera gris plateada durante un buen rato. Aunque Harry notó que el tiempo podría ser un poco impreciso, ya que nunca sabía cuánto tiempo permanecía en el vacío tenue. Finalmente, Harry no pudo contener su curiosidad y tocó una de las esferas blanco-azuladas.
No tenía una textura real, era la única forma de describirla, como intentar sujetar una brisa. Podía mover la esfera en cualquier dirección, pero aparte de eso, no podía interactuar con ella. Luego tocó una esfera negro-púrpura y la sensación fue similar, solo que esta se sentía como intentar detener un frío en el aire con las manos. Sin sustancia, solo una frescura que estaba ahí y luego desaparecía. Ari abrió los ojos de golpe en su cama y se dejó caer hacia atrás mientras intentaba dormir, con la mente llena de curiosidad. Era abril cuando Ari logró su siguiente avance con las esferas en el vacío tenue. Se le ocurrió la idea de intentar juntarlas. Pronto descubrió que las esferas del mismo color no se fusionaban. Pero después de juntar una esfera blanco-azul y una púrpura negra para formar una esfera gris plateada, sintió curiosidad. Creando una segunda esfera gris plateada, intentó juntar las dos y se encontró con una esfera gris plateada más grande. Ari observó durante un rato. La esfera gris plateada más grande tardó un tiempo en separarse finalmente en dos esferas azul blancas y dos púrpura negras. Casi el doble de tiempo que una sola esfera gris plateada. Abriendo los ojos, Ari volvió a las notas y libros de su madre, intentando aprender todo lo posible sobre magia para ver si podía descubrir qué eran el vacío tenue y las esferas. Ari se alegró de que él y su madre compartieran una opinión. En teoría mágica se afirmaba que la magia solo podía controlarse con un punto de concentración, como una varita. Pero el libro también mencionaba la magia accidental, sucesos mágicos que ocurrían cuando un niño experimentaba un arrebato emocional, lo que hizo que su madre se preguntara cuál era la diferencia en sus propias notas. La magia sin varita se describía brevemente como posible para magos y brujas poderosos, pero su madre se preguntaba cuál era la diferencia entre la magia sin varita y la magia accidental, más allá del obvio control directo de la magia sin varita. Ari coincidió con la idea de su madre de que la magia accidental era simplemente magia sin varita, pero sin intención ni control. Es decir, no era estrictamente necesario un punto de concentración para realizar magia. Ari continuó experimentando con las esferas en el vacío tenue. Se había hecho evidente que no había ninguna mención del lugar en los libros de su madre, así que decidió averiguarlo por sí mismo. Era el primer día de las vacaciones de verano cuando Ari puso en marcha su experimento más ambicioso. Al darse cuenta de que estaba de nuevo en el vacío tenue, empezó a emparejar las esferas azul blancas y púrpura negras para formar esferas gris plateadas. Luego, contó las esferas gris plateadas mientras las emparejaba y las fusionaba. Descubrió que una esfera gris plateada grande no se fusionaba con otra esfera gris plateada individual, sino solo con una de igual tamaño. En total, Ari había contado 128 esferas gris plateadas, lo que significaba que el número original de esferas azul blancas y púrpura negras debía ser 256, divididos equitativamente entre los dos colores. Ari fusionó cada una de las esferas gris plateadas, pasando de 128 a 64 en el primer emparejamiento. A partir de ahí, simplemente se trataba de dividir el número por la mitad cada vez. 64 se convirtieron en 32. 32 en 16. 16 en 8. 8 en 4. 4 en 2. Finalmente, 2 en 1. Cuando la fusión terminó, Ari tenía una esfera gris plateada de aproximadamente 1 metro de diámetro. Ari sonrió al ver la gran esfera gris plateada antes de que ésta pulsara y Ari abriera los ojos de golpe en su cama. Ari sintió de inmediato el mayor agotamiento de su vida y solo echó un vistazo al reloj de su mesita de noche antes de caer dormido. Ari gimió al despertar y se sintió un poco indispuesto. Miró a su alrededor y vio el reloj de su mesita de noche. Se dio cuenta de que habían pasado aproximadamente 1 hora y 40 minutos desde que se había dormido. Al examinarse, Ari sintió que algo había cambiado en él. Como si se sintiera más ligero, quizás más fuerte. Fuera lo que fuese, no había aliviado mucho su cansancio, así que el chico se quitó rápidamente las gafas y volvió a dormirse. «Ari, ¿te encuentras bien?», preguntó la tía Petunia al llamar a la puerta de la habitación de Ari a la mañana siguiente. Al no obtener respuesta de su sobrino, Petunia abrió la puerta y lo encontró aún dormido. Se acercó a la cama y le puso la palma de la mano en la frente para comprobar su temperatura. Al no notar que tuviera fiebre, Petunia lo despertó. «¿Eh? Oh. Buenos días, tía Petunia». Ari murmuró al despertarse y buscó sus gafas. «Buenos días. Sé que son las vacaciones de verano, pero eso no significa que puedas dormir hasta tarde. Ya es muy tarde para desayunar», le reprendió Petunia mientras salía de la habitación. Ari miró el reloj de su mesita de noche y se sorprendió al ver que se había quedado dormido más de 1 hora y media después de su hora habitual de despertarse.
Lo siento, tía Petunia, me levanto, se disculpó Harry mientras apartaba las sábanas. El desayuno aún está en la mesa. Estará un poco frío, pero aún así deberías comértelo todo, dijo Petunia al salir de la habitación. Harry la siguió rápidamente y fue a desayunar. Harry pasó la noche siguiente sumergiéndose de nuevo en el vacío sombrío. Al encontrar su gran orbe gris plateado, se sorprendió de que no solo seguía intacto, sino que además parecía tener ramas que salían de él y se perdían en el vacío. Inspeccionar las ramas le produjo la misma sensación que tocar el orbe gris plateado, una sensación de integridad y estabilidad que ningún objeto conocido podía igualar. Decidido a experimentar un poco con esta nueva situación, Harry se dispuso a intentar que el orbe y las ramas reaccionaran. Descubrió que pequeños puntos de luz viajaban desde el orbe a través de las ramas de vez en cuando. Tras pensarlo un poco, Harry se dio cuenta de que podía hacer que estas luces viajaran desde el orbe a través de la rama que quisiera. Después de jugar un rato con este nuevo descubrimiento y no poder hacer nada más con el orbe ni las ramas, Harry parpadeó y se encontró de nuevo sentado en su cama. Con un suspiro, se quitó las gafas y se durmió. Al despertar a la mañana siguiente, Harry se puso las gafas y bajó a desayunar. El tío Vernon le había preguntado si quería volver a asistir al mismo campamento de verano, a lo que había accedido. El año pasado había aprendido lo básico de las habilidades y manualidades que ofrecía el campamento. Este año esperaba profundizar un poco más en sus conocimientos. Cuando Harry terminó sus tareas del día, se retiró a su habitación para leer más libros de magia de su madre. Con sus apuntes, fue comprendiendo poco a poco los fundamentos de la magia y esperaba encontrar la manera de practicar algunas de las cosas descritas en los libros. Al ver el libro que había dejado la noche anterior, Harry se acercó y alzó la mano para cogerlo. De repente, el libro saltó de su sitio en la caja de cosas del colegio y cayó en la mano extendida de Harry. Sobresaltado por el movimiento repentino, Harry dejó caer el libro y retrocedió unos pasos. Tras un momento para calmarse, Harry se acercó y recogió el libro. Al no ver nada diferente de lo normal, se dio cuenta de que tal vez acababa de realizar magia accidental. Con una sonrisa, Harry colocó el libro sobre la cama y se alejó unos pasos. Extendiendo la mano, intentó que el libro volviera a él. Los resultados no fueron prometedores. El libro se negaba obstinadamente a moverse, sin importar qué mano extendiera Harry ni cuánto lo obligara mentalmente. La práctica de Harry con su magia accidental no progresó mucho antes de que volviera al campamento de verano. Durante las 2 semanas, Harry aprendió más de las habilidades que había disfrutado el año anterior. La cerámica era divertida, pero requería tiempo para dominarla. La costura era interesante, ya que estaban aprendiendo a tejer y terminarían una bufanda o un gorro de punto, a elección del campista, antes de que terminara el campamento. Tallar era más difícil, ya que no se podía simplemente borrar un error. Había que trabajar con él, rodearlo o empezar de nuevo. Pero aprender a grabar sus nombres en pequeñas tablas de madera era divertido. La herrería era algo que solo podían observar. A Harry no le importaba, ya que le fascinaba la forma en que el herrero calentaba y daba forma al metal. Observar la creación de objetos tan simples como bisagras o ganchos era impresionante para el joven. Pronto terminó el campamento de verano y Harry volvió a intentar practicar magia durante el resto de las vacaciones. ¿Por qué no se mueve el estúpido libro?, pensó Harry con un puchero, pues seguía sin poder hacer que el libro viniera a su mano como antes. Solo quiero tenerlo en mi mano, ¿por qué es tan difícil?, se preguntó el niño, solo para sentir que el libro le golpeaba la mano que colgaba a su lado. ¡Ah!, gimió Harry. ¿Por qué lo hizo esta vez?, se preguntó mientras se frotaba la mano. Rápidamente recogió el libro y lo arrojó de nuevo sobre la cama, tratando de averiguar cómo había logrado que el libro se moviera. Después de pensarlo un rato, Harry sintió que podría tener una respuesta. Si esto funciona, he estado pasando por alto lo obvio, murmuró el niño de 9 años mientras levantaba la mano y pensaba en la acción que quería que sucediera. Quiero el libro en mi mano. Con una alegría apenas contenida, Harry atrapó el libro cuando voló hacia su mano. Con un grito de júbilo silencioso, para no despertar a la tía Petunia, Harry celebró su descubrimiento. Tengo que pensar en la acción que quiero que ocurra. No en el libro en sí, exclamó con júbilo mientras arrojaba el libro de vuelta a la cama y lo volvía a tomar en la mano. Con una risa contenida, Harry pasó la siguiente hora trayendo objetos de su habitación hacia sí con su magia. Durante el mes siguiente, Harry practicó con su nueva habilidad mágica. Después de los primeros 3 días, intentando atraer objetos hacia sí mismo, probó hacer lo contrario.
El resultado inicial fue que su almohada golpeó contra la pared del otro lado de la habitación. Pero con un mes de práctica a sus espaldas, Harry ya podía mover cosas de un lugar a otro en su habitación. Levitación era la palabra que Harry había encontrado en el diccionario y que mejor describía lo que estaba haciendo. Así que bautizó su primer truco de magia como levitación. Le dio un poco de vergüenza encontrar una mención del encantamiento de levitación en el libro de texto de encantamientos y darse cuenta de que una magia tan simple, por supuesto, ya se había descubierto hacía mucho tiempo. Pero al menos podía hacerlo sin varita. No estaba haciendo pucheros. Harry siguió practicando su magia durante el resto del año escolar. Incluso empezó a sacar libros de fantasía de la biblioteca en busca de ideas. Cualquier idea que quisiera intentar replicar, primero consultaba el libro de encantamientos de su madre para ver si existía un hechizo equivalente. Así fue como Harry aprendió a invocar fuego. Claro que solo lo practicaba al aire libre, en el bosque detrás de Privet Drive. Pero con la práctica, Harry no solo podía invocar orbes de fuego flotantes, sino incluso sostener una bola de fuego en la mano. Ese descubrimiento le produjo tal entusiasmo que lo llevó a recrear escenas de los libros de fantasía que leía. Lanzar una bola de fuego era algo esencial para un mago. Harry estaba completamente seguro de ello. No fue hasta el verano que Harry sintió que había progresado en su objetivo original de ocupancia. Ahora, al sumergirse en el vacío opaco, que finalmente comprendió que era una representación mágica de su mente, notó que las ramas que salían de la esfera gris plateada habían rodeado el área en la que siempre aparecía. Intentar ver desde el otro lado había sido difícil, pero después de casi 9 meses de práctica, Harry había logrado vislumbrar el exterior. Lo que supuso que era su mente ahora estaba rodeado por cientos de ramas y sus ramificaciones. Su mente estaba aparentemente encerrada en lo que equivalía a grandes zarzas espinosas. Si las zarzas fueran tan implacables como el acero y estuvieran hechas de pura magia. Durante este breve vistazo, también notó que casi una docena de ramas grandes aún se extendían hacia el vacío. Su única suposición era que estas ramas conectaban su magia directamente con su cuerpo. Eso podría explicar su repentino control sobre la magia cuando no tenía varita ni instrucción en magia sin varita. Una tarde de verano, Harry estaba hojeando de nuevo el libro de encantamientos de su madre cuando se fijó en la mención del encantamiento más básico que Hogwarts, la escuela de magia a la que asistía su madre, enseñaba a los alumnos de primer año. El encantamiento Lumos era tan simple y fácil que la mayoría de los alumnos lo aprendían en su primera clase de encantamientos. A Harry le gustaba la idea de poder producir luz a voluntad sin el riesgo de quemar nada, como cuando invocaba fuego. Así que se puso a intentar descifrarlo. Le llevó menos de una hora descubrir cómo replicar el hechizo. En esencia, el encantamiento Lumos consistía simplemente en transformar la magia en el espectro de luz visible. Ese era un término que Harry había aprendido en clase de ciencias el curso anterior, y descubrir que podía aplicarse a la magia le abrió un sinfín de preguntas y curiosidades. Así que Harry pasó la mayor parte de la tarde jugando con el encantamiento Lumos, haciéndolo más brillante o más tenue e incluso cambiando el color de la luz que emitía. Curiosamente, cambiar el color fue la parte más difícil. La luz blanca del encantamiento Lumos era, al parecer, el color más fácil de absorber para la magia al entrar en el espectro visible. Añadir la intención de colores específicos había sido difícil al principio, pero no tanto cuando Harry imaginó los colores como una escala deslizante. Al deslizar la magia hacia abajo en la escala, la luz se volvía más oscura. Al deslizarla hacia arriba, se obtenían colores más brillantes. Harry había creado su propio espectáculo de luces para cuando se fue a dormir. Era julio de nuevo y Harry estaba feliz de que lo enviaran otra vez al campamento de verano, 2 semanas más aprendiendo manualidades y habilidades. Con casi 10 años, ahora le permitían ayudar a Lever manejando el fuelle. Al ver el interés del niño, el hombre mayor incluso le había dejado usar el martillo un par de veces para familiarizarse con la tarea. Harry no podía describir la satisfacción que sintió al golpear el metal al rojo vivo. Ataviado con un delantal de seguridad, una careta protectora y guantes de cuero gruesos y aislantes, Harry golpeaba el metal hasta que se doblaba formando el gancho correcto. Su talla de madera también había progresado. Ahora era capaz de tallar imágenes sencillas y grabar palabras y frases en la madera. También le iba bien con la costura. Las mujeres que impartían las clases, en su mayoría chicas, habían comentado lo bien que manejaba la aguja. Arreglar un par de pantalones rotos solo le había llevado 1 hora y la costura se mantuvo incluso cuando tiró de ella.
La cerámica se le daba bastante bien, pero no le interesaba tanto como las otras manualidades. El instructor se rió entre dientes cuando Harry entregó un jarrón bien hecho y comentó que estaba honrando el apellido de su familia. A Harry le hizo gracia la broma. Al fin y al cabo, que un Potter fuera bueno en cerámica era un tipo de humor irónico que Harry podía apreciar. Tras las 2 semanas de campamento de verano, Harry, aún contento por haber podido crear cosas, decidió volver a consultar los libros de runas y aritmancia. Ambos tomos mencionaban la creación de objetos mágicos o encantados, y después de 2 semanas de práctica, Harry se interesó por esta rama de la magia. Lo primero que descubrió fue que la aritmancia era matemáticas mágicas, y que hacía que las matemáticas normales parecieran sencillas. Si bien las matemáticas desempeñaban un papel importante en la aritmancia, la inclusión de la magia alteraba algunos cálculos, dando como resultado soluciones que se considerarían incorrectas en su clase de matemáticas del colegio. Las runas eran básicamente un alfabeto aparte, donde cada símbolo tenía su propio significado, o incluso múltiples significados al escribirse junto a otras runas. Según las notas de su madre, también existían otros lenguajes escritos que podían usarse con fines mágicos. Los jeroglíficos egipcios eran una forma de runas, al igual que los caracteres kanji chinos utilizados en China y Japón. India poseía numerosos sistemas de escritura antiguos que podían utilizarse en runas, siendo el Devanagari común tanto entre personas con habilidades mágicas como entre quienes no las tenían. Al parecer, cualquier escritura podía adquirir significado mágico si suficientes personas con poderes mágicos la aprendían y utilizaban a lo largo del tiempo. Se estimaba que transcurrían aproximadamente 500 años o más de uso antes de que alguien pudiera imprimirle un significado mágico a una escritura. Sin embargo, su madre especulaba que la cantidad de personas con habilidades mágicas que la utilizaban influía considerablemente en el tiempo que tardaba en adquirir significado mágico. Harry pasó los siguientes meses estudiando aritmancia y runas, además de aprender un par de encantamientos adicionales. Hasta el momento, había aprendido a replicar el encantamiento Lumos, el encantamiento Incendio, el encantamiento de Agua Aguamenti, el encantamiento de Levitación Wingardium Leviosa y el encantamiento de Repulsión Flipendo. Por alguna razón, cuando Harry realizó su versión sin varita de Flipendo, no se produjo el fuerte estruendo que describía el texto. Se había retirado al bosque detrás de Privet Drive para practicar, esperando el ruido, pero nunca ocurrió. Sus estudios sobre la creación de objetos encantados iban más o menos como cabía esperar. Descubrir, gracias al texto de las runas, que ciertos materiales no podían contener magia o que solo ciertos materiales podían usarse para ciertos efectos había frenado sus ideas. Había muchas rocas que Harry podía usar para encantar, y el bosque detrás de Privet Drive era una riqueza de al menos algunas especies diferentes de madera. Pero no se podían grabar unas cuantas runas en cualquier roca y hacer un talismán, un amuleto o una baratija. Del mismo modo, no se podía hacer un bastón, un cetro o una varita con cualquier rama. Se requería aritmancia para determinar el tamaño y la forma óptimos de cualquier objeto encantado según el material utilizado. Harry había usado sus incipientes habilidades tanto en runas como en aritmancia para crear una baratija muy sencilla para sí mismo. La idea la había sacado de una de las novelas de fantasía que había leído en la biblioteca de la escuela. Harry había creado una piedra ocultadora, una pequeña piedra casi plana con solo 4 runas grabadas en un lado. Estas 4 runas pertenecían al Futhark antiguo: Naudir, necesidad; Algis, protección; Manaz, hombre; y Odal, propiedad y bienes. Cuando un mago o bruja las grababa correctamente y las imbuía de magia, se convertía en un amuleto que hacía que quien lo portaba pasara desapercibido. También podía colocarse sobre otro objeto para hacerlo menos visible. Era fácil ver a través de ella si alguien quería encontrar a otra persona, pero nadie se fijaría en quién la llevaba, como se decía. Harry la llevó consigo en el colegio varias veces y notó una disminución drástica en la cantidad de veces que le hacían preguntas. Emocionado por su primer éxito, mientras fingía que los 11 intentos fallidos no habían ocurrido, Harry se sentó en su cama esa noche para evaluar su oclumancia. Una vez en su representación mental mágica, Harry se dispuso a observar su defensa de zarzas, como él la llamaba. Las ramas habían crecido más hacia afuera, entrelazándose para aumentar la protección alrededor de su mente. Las ramas que se conectaban a su cuerpo también eran más grandes que la última vez que las había revisado. Volviendo al núcleo gris plateado, intentó tomar otra medida a simple vista.
Harry calculó aproximadamente que su núcleo gris plateado había duplicado su tamaño desde que lo creó, alcanzando ahora casi 2 metros de diámetro. Realmente deseaba poder medir con precisión su magia, o maná, como la llamaban en varios libros de fantasía. A Harry le gustaba la idea de llamar a la energía detrás de sus hechizos y demás magia con un nombre como maná. Le daba algo en lo que concentrarse, además de su conocimiento. Como una medida de su poder mágico, aunque todavía no tenía forma de cuantificar su maná para poder medirlo, aparte de intentar estimar cuánto más grande era el núcleo gris plateado. Espera, eso es. Exclamó Harry para sí mismo mientras abría los ojos de golpe en su cama. Si no tenía una forma de medir su maná, podía crearla. Solo tenía que decidir una unidad de medida básica y contar cuántos tenía, pero ¿qué usar como base? Tiene que ser algo simple y estándar que cualquiera pueda replicar para que todas las mediciones sean precisas, murmuró Harry para sí mismo mientras comenzaba a caminar de un lado a otro. Una idea se le ocurrió al niño de 10 años cuando vio el libro de encantamientos de su madre sobre la caja de cartón donde los guardaba. Eso funcionaría. Asintió para sí mismo mientras volvía a sentarse en su cama y extendía la mano frente a sí. Casi sin pensarlo, una pequeña bola de luz apareció sobre su mano, la versión sin varita de Harry del encantamiento Lumos. Ahora solo necesito ver con qué poca maná se puede producir el hechizo. Dicho esto, Harry comenzó a extraer maná del hechizo. La luz brillante se encogió y se atenuó un poco cada vez que Harry reducía el maná que usaba para conjurarlo. Cuando Harry apenas sintió que fluía maná hacia la luz, esta se apagó repentinamente. Intentó alcanzar la cantidad justo antes de que se apagara varias veces hasta que lo logró. En la mano de Harry había una pequeña luz no más grande que un guisante que apenas iluminaba su palma. Esto es, la cantidad mínima de maná necesaria para crear un encantamiento Lumos. Como el encantamiento Lumos es el más básico de los hechizos básicos, debería ser perfecto para medir mi maná, murmuró Harry para sí mismo con una sonrisa. ¿Pero cómo lo cuento? Se preguntó mentalmente. Solo puedo mantener unos pocos encantamientos Lumos activos a la vez. Pero siento que podría crear 100 de estos. Necesito algo más que pueda contarlos por mí. Harry reflexionó sobre su problema hasta que se fue a dormir esa noche. Para cuando llegó la primavera, Harry aún no había encontrado respuesta a su pregunta. Había revisado los libros y apuntes de su madre e intentado crear tantos amuletos Lumos del tamaño de un guisante como fuera posible, pero se rendía al intentar hacer más de 10 a la vez. Frustrado, depositó su última esperanza en los libros de fantasía de la biblioteca de su escuela. Más de un mes después, se topó con una idea en uno de ellos. La historia presentaba un concepto llamado forja de hechizos, lo suficientemente parecido a la magia como para que Harry pensara que podría funcionar. Según la novela, la forja de hechizos era un método para crear objetos mágicos imbuyéndolos de magia durante su creación. Luego se usaban runas para añadir un efecto y fijar el objeto a ese propósito específico. Harry se emocionó. Esta novela de fantasía tan mundana podría haber resuelto su problema. Solo necesitaba encontrar algo que pudiera crear desde cero y en lo que pudiera grabar la secuencia rúnica adecuada. Así comenzó la búsqueda de Harry para encontrar algo que pudiera hacer él mismo y que fuera lo suficientemente grande como para tallar o grabar runas. En un giro irónico, la manualidad que menos le gustaba de su campamento de verano resultó ser la solución. Harry se dio cuenta de que usar arcilla para su proyecto cuando empezaron a usarla en la clase de arte. Una vez tomada la decisión, Harry le pidió a su tío Vernon un poco de arcilla para jugar un día. Vernon no se inmutó ante la petición, conociendo la afición de su sobrino por las artes y las manualidades. Harry tuvo su arcilla el fin de semana siguiente y se puso a infundirle su energía mientras le daba forma de marco cuadrado. Grabar las runas después de que se secara parcialmente fue agotador, ya que estaba usando una cuchilla de afeitar que había tomado prestada del carrito de limpieza del conserje de la escuela. El filo fino de la cuchilla era perfecto para mantener rectas las líneas de las runas, pero peligroso de manejar sin la funda de plástico que protegiera sus dedos. Por suerte, terminó sin cortarse y solo tuvo que esperar unos días a que se secara su cuadrado. Muy bien, es hora de probar esto. Harry sonrió mientras tomaba el marco cuadrado de arcilla rúnica. Sosteniéndolo con ambas manos, Harry comenzó a alimentar su maná en su creación. Harry se emocionó al ver aparecer un número primero hecho de luz dentro del marco.
Solo le había dado al Marco el maná suficiente para producir el amuleto Lumos del tamaño de un guisante, y este había leído la cantidad como una unidad. Eso significaba que su secuencia rúnica se había grabado correctamente y que sus cálculos de aritmancia eran correctos. Con una sonrisa, Ari procedió a introducir más maná en el marco de arcilla. El niño de 10 años observó con entusiasmo cómo el número seguía aumentando. 10º, 25º, 40º, 60º, 90º, 100º, 20º, 100º, 50º, 100º, 80º, 200º décimo, 200º cuadragésimo, antes de detenerse en 200º septuagésimo. 270 de maná, ¿eh? Me pregunto si eso es mucho o no, reflexionó Ari en voz alta antes de sentir que su estructura de arcilla se desmoronaba en sus manos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Se lamentó mientras su creación se rompía en docenas de pequeños pedazos. Al recoger cuidadosamente los pedazos del suelo, notó que en algunos de los más grandes las runas grabadas parecían quemadas y deformadas. No pudo manejar el maná. Era un primer intento, probablemente debería estar contento de que haya funcionado. Podría haber sido peor, al menos no explotó. Abby suspiró mientras seguía recogiendo los pedazos y colocándolos en la papelera de la esquina de su habitación. Tendría que sacarla más tarde, ya que vaciar las papeleras de sus habitaciones era una tarea que tanto él como Dudley tenían que hacer. Aún así, lo había hecho y ahora sabía que su aritmancia era correcta y que su secuencia rúnica mediría correctamente el maná según la unidad de medida que había establecido. Tal vez podría modificar la fórmula rúnica para no tener que sostener el dispositivo para obtener una lectura. Tendría que investigarlo. Si de alguna manera lograba integrar su secuencia rúnica teórica actualizada en sus gafas, podría escanear a la gente a su alrededor en busca de magia. Quizás podría encontrar a otros magos y brujas. Abby suspiró mientras intentaba calmarse. Probablemente le llevaría un tiempo resolverlo y pronto tenía que bajar a cenar. El dilema de Ari con su dispositivo lo siguió atormentando durante el resto del año escolar. Cuando comenzaron las vacaciones de verano, experimentó aún más con su tiempo libre. Había creado docenas de prototipos usando todo lo que podía moldear y fabricar por sí mismo. La madera funcionó hasta cierto punto, pero tenía que cargar con un palo bastante grande que había doblado en forma de círculo. Pero después de un solo uso, se quemó igual que su marco de arcilla, solo que en lugar de desmoronarse, humeaba y ardía. La única buena noticia era que su secuencia rúnica actualizada había funcionado y ahora podía obtener lecturas a distancia. Eran aproximadamente 30 metros, más o menos, lo cual era más lejos de lo que esperaba, así que estaba contento por eso. Resulta que los gatos de la señora Fig tenían un poco de maná. El grande, negro y gris, que había escaneado con el aro de madera, había registrado un tercero en la pantalla de luz. Esto llevó a Harry de nuevo al problema de encontrar un material para forjar con hechizos y grabar runas que no se quemara después de un solo uso. Pensó que la piedra podría funcionar, pero no tenía forma de darle forma, así que la descartó. Sin otras opciones disponibles, Harry se vio obligado a seguir con su proyecto. Cuando llegó julio, Harry fue enviado de nuevo al campamento de verano. Tenía la esperanza de encontrar algo con lo que trabajar para su proyecto, pero sobre todo disfrutaba creando cosas sencillas. El herrero le había permitido ayudar otra vez, y Harry aprovechó la oportunidad para infundir maná en unas pequeñas placas de metal, no más grandes que su dedo índice. Las dejó a un lado para que se enfriaran sin que el herrero se diera cuenta y las recogió más tarde. El penúltimo día del campamento, Harry le preguntó inocentemente al herrero cómo se hacía el vidrio. El hombre mayor le sonrió al niño curioso antes de salir al patio trasero y regresar con una bolsa de arena. El viejo herrero echó una buena cantidad de arena y algún otro tipo de polvo en un pequeño cubo de metal. Luego cerró el horno y comenzó a bombear el fuelle con fuerza. Un humo negro salió a borbotones de la chimenea del horno mientras la temperatura en el interior subía cada vez más. Después de un rato, el herrero dejó de bombear el fuelle y lo dejó reposar para que se enfriara. Tras esperar un rato, el viejo herrero abrió el horno y, con unas tenazas de acero, extrajo el cubo. El anciano vertió el contenido sobre una mesa de trabajo metálica que había limpiado mientras esperaban a que el horno se enfriara. El vidrio, aún blando, se extendió formando un círculo irregular sobre la mesa. Con una sonrisa, el herrero le entregó a Harry, ya equipado, un juego de varillas de acero y le dijo que le diera al vidrio la forma que quisiera. Harry asintió y, mientras moldeaba lentamente el vidrio que se enfriaba, vertió un poco de su maná en él.
Poco a poco, Harry fue dando forma al vidrio mientras empujaba su maná hacia él. Cuando terminó, quedaron varios óvalos de vidrio casi con forma de lente. No era el vidrio cristalino que tenía en sus gafas, pero era lo suficientemente claro como para ver a través de él con facilidad. Con una sonrisa, Harry salió del taller del herrero con la promesa de que el anciano terminaría su vidrio para que no se rompiera y se lo daría a Harry al día siguiente. Fiel a su palabra, el herrero le entregó a Harry 10 delgados óvalos de vidrio a la mañana siguiente y se rió de la radiante sonrisa en el rostro del niño de 10 años. Harry regresó a Private Drive esa noche extasiado con sus creaciones. Quizás ahora podría hacer que su idea funcionara. Vernon se había quejado durante todo el camino de regreso de que el campamento había cambiado sus fechas de inicio y fin con respecto a los últimos años. Este año, el campamento había tenido lugar la primera semana de julio en lugar de la tercera semana como había sido antes. Harry se había preguntado por el cambio, pero no había preguntado al respecto. Supuso que el campamento tenía derecho a cambiar cuando estuviera en funcionamiento si así lo deseaba. Con sus pequeñas y delgadas placas de metal y sus óvalos de vidrio, Harry se dispuso a crear su nuevo prototipo de cuantificador de maná. Curiosamente, Harry descubrió que el pegamento podía dejar pasar el maná sin descomponerse. Así que simplemente pegó el primer óvalo de vidrio a una placa de metal y talló lentamente la secuencia rúnica actualizada en el metal. Esto le llevó casi 2 días completos, ya que el metal no cedía ante la hoja como lo hacía la arcilla blanda y la madera. Cuando finalmente terminó de tallar la secuencia, ató el prototipo a la patilla derecha de sus gafas, de modo que la lente ovalada quedara sobre la lente derecha. Respirando hondo, Harry subió las escaleras y miró hacia la sala de estar. Tanto Vernon como Dudley estaban viendo algún programa y no lo habían notado. Harry dirigió un poco de su maná a su creación mientras se concentraba en Vernon. Reprimiendo un jadeo cuando apareció un número en la lente ovalada, Harry celebró mentalmente el primero que se mostraba en la lente. Volviéndose hacia Dudley, el número desapareció y Harry envió un poco de maná a su dispositivo de nuevo. El número volvió a aparecer, otro primero, mientras miraba a su primo. Harry se retiró discretamente a su habitación para celebrar el éxito de su prueba. A la mañana siguiente, cuando Harry recogió el correo, vio una carta dirigida a él escrita con tinta verde. Al darle la vuelta, notó un sello de cera y reconoció el nombre del cuaderno de su madre, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.